Vamos a terminar las fracturas del miembro inferior. Vamos a terminar. Para ello vamos a ver el tema de fracturas del pilón tibial. Estas fracturas, miren, básicamente el pilón tibial estamos hablando del extremo distal de la tibia, sobre todo el compromiso de la cara articular distal o inferior de la tibia. Hay que recordar que estos traumas pueden ser debidos a traumas indirectos, pero también a traumas directos, como caídas y dependiendo de la caída del pie con alta energía. El 85% se acompaña de fracturas del peroné y su clasificación básicamente vamos a dividir en fracturas dependiendo del trazo. Si son con trazo simple, un solo trazo, o complejo, de acuerdo a la complejidad y a la conminución. Estos traumas son traumas de alta energía, que dependiendo de la posición del pie, miren, la energía puede dar un mecanismo de cizallamiento a nivel de la superficie articular, provocando una fractura de esta superficie articular. Así tenemos que cuando el pie está en dorsiflexión, va a fracturar, miren, la parte anterior de la superficie articular. Si está en una posición neutral, la energía se puede conducir en toda la superficie articular, y si es una flexión plantar, la energía se puede trasladar a la superficie posterior, provocando una fractura de la parte posterior. Las radiografías que pedimos siempre básicamente es la AP y la lateral, AP y lateral del tobillo. Estas radiografías ya nos indican un compromiso de la articulación. Entonces pueden ver ustedes aquí, el trazo que se da a nivel de malleolo medial, pero miren, aquí hay una doble línea que nos indica, y el compromiso del peroné, que nos indica un compromiso de la superficie anterior del platillo tibial, no, de la superficie distal de la tibia. Y ustedes pueden ver aquí la cúpula del astrágalo, el cuello del astrágalo, la cabeza, el cuello y el cuerpo del astrágalo. Y pueden ver acá, miren, parte de lo que es la parte de posterior de la superficie, y aquí por lo tanto viene una disminución del espacio, la fractura, que compromete la superficie articular. Estas fracturas, que son traumas de alta energía, cuya energía se disipa, se dirige hacia la superficie tibial, son traumas que comprometen a la articulación y al desplazamiento son de indicación quirúrgica. Son de indicación quirúrgica, recuerden, fractura intraarticular desplazada, el tratamiento es quirúrgico. Pero siempre debemos apoyarnos y solicitar una tomografía. La tomografía nos va a ayudar a cuantificar cuál es el daño. ¿Sí me escuchan, no es cierto? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Eso, me ayuda a cuantificar la tomografía, la extensión de la lesión, el compromiso, y sobre todo me va a ayudar a saber qué abordaje voy a hacer. Si voy a hacer un abordaje anterior o un abordaje posterior para poder hacer una reducción y una estabilización. Las fracturas, recuerden siempre una P y una lateral, y recordar que ante la sospecha debemos pedir una tomografía. El tratamiento de las fracturas del pilón tibial es una reducción abierta y fijación interna. Este es un caso que les traigo, que yo operé, en la cual tiene una fractura en la parte anterior del pilón tibial. Como ustedes ven, es una fractura extensa, desplazada. Le hice un abordaje anterior
Pueden ver ustedes ahí la fractura, el compromiso. E intraoperatoriamente vemos esto de aquí, estas dos imágenes que ustedes están viendo aquí, intraoperatoriamente, que pueden ver aquí estas imágenes blancas aquí y blanca acá. ¿Sí ven? ¿Sí están viendo, no es cierto? Sí, doctor. Ya. Vamos con... Yanela Navarro. Yanela, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Yanela, tomando en cuenta esta imagen que tú ves que le hice un abordaje anterior al tobillo para hacer una reducción abierta y fijación interna, debemos tomar en cuenta, mira, que aquí está el pie, y aquí está la pierna o tibia, ¿sí? La pierna, ¿ok? ¿Sí? Aquí nuevamente el pie y aquí la tibia. Contéstame, ¿qué es esto de aquí entonces? ¿Qué es esto de aquí? La tibia. La tibia, sí, pero ¿qué parte de la tibia? ¿Qué estructura es esa? La tibia es todo el hueso, pues. Ajá. Pues, todo de la tibia. ¿Qué chiste de contestarme eso? ¿Pero qué parte de la tibia estamos viendo ahí? Gabriela Moscoso. Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gabriela, ¿qué es eso de ahí? No sé, tal vez es el tendón de la tibia. El tendón de la tibia. Giovanna Cazorla. Sí, doctor. ¿Qué es eso de ahí? Parece, no sé, igual el tendón de la tibia. Tendón de la tibia, ¿ya? Vamos con Santiago. Santiago. ¿Dónde está Santiago? Estoy buscando aquí. Mira, ¿dónde encuentro Santiago? Santiago, ¿qué fue, Santiago? Sí. ¿Qué es eso de ahí, Santiago? Tal vez son los flexores, Doc. Los flexores, ¿ya? Los flexores, ¿ya? Vamos por aquí, ya, vamos aquí. Carolina Rivera, Carolina. Sí, doctor. Dime, Carolina, ¿qué es eso de ahí? Igual yo creo que es el ligamento de la pierna. Un ligamento de la tibia. Muy bien. Ok. Eso que ustedes ven aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no se está compartiendo su pantalla, lo estamos viendo solo usted. Eso mismo. Deja de compartir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. Eso que ustedes ven aquí, eso que están viendo ahí y acá, es cartílago. Es el cartílago articular que en este caso, miren, tuvo una fractura y tuvo una rotación, rotó 180 grados, se invirtió prácticamente y se metió en el espacio de la fractura. Entonces ustedes pueden ver aquí la presencia de la cortical, cartílago y todo esto que es hueso esponjoso que sangra, sangrante,
Obviamente el paciente está colocado un torniquete para que no sangre y me permita operar. Miren, aquí está esta parte de aquí que ustedes ven aquí, les voy a señalar. Este de aquí, miren, es el tibial anterior, el tendón del tibial anterior, que lo hacemos a un lado para poder entrar a ese abordaje. Estas fracturas, recuerden que van a comprometer la superficie articular y eso lamentablemente nos va a dar un problema a futuro, porque estos pacientes pueden presentar artrosis postraumática como complicación. ¿Okay? Entonces, una vez hecha la abordaje, hacemos una reducción, le coloco unos clavos de manera temporal y le coloco una placa. Luego hecha la placa, miren, realizo una radiografía de control con el intensificador de imágenes para verificar la reducción que quede estable y básicamente, miren, el peroné se puede poner tornillo, placa y se le coloca y se hace una reducción con placas y tornillos. ¿Ok? Recuerden, las fracturas de tobillo que ya vamos a ver a continuación se puede confundir o se puede confiar uno si presentamos, miren esta imagen. Aquí uno puede ver, nuevamente me equivoqué, perdón. Me aplasto un botón que no decía. Miren, aquí se puede confundir, como vamos a ver a continuación en el siguiente tema, que puede haber una fractura del peroné, puede haber una fractura del malleolo medial y atrás una fractura de la superficie posterior. Pero aquí hay una imagen, si ustedes se fijan aquí, hay una imagen que nos llamaba mucho la atención, y esa imagen le pedimos una tomografía, y miren lo que encontramos. Este caso yo lo operé, un paciente que miren, encontramos que la superficie articular estaba comprometida, por lo tanto se debería manejar como una fractura del pilón tibial. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué toca hacer? Una reducción abierta y una fijación interna con placa y tornillos. Placas y tornillos, miren. No tengo la P, lamentablemente. Este es el caso operado de este paciente. Yo lo operé, entonces ustedes pueden ver que tiene una placa. La placa de acá, vamos a ver aquí. Esta placa de aquí es en el malleolo lateral. Esta placa de aquí es una reducción que le hice a la parte anterior del pilón tibial. Y que miren, le coloqué unos tornillos que lleguen lo más posterior posible, como este de aquí, para que reduzca la superficie posterior del pilón tibial, ¿no? Lamentablemente no tengo, o debí tener, pero algo pasó, se me perdió la AP de este caso, ¿no? Estos traumas son traumas de alta energía, son traumas complejos, son traumas en los cuales, recuerden, amerita una reducción abierta y una fijación interna. La tomografía siempre va a ser necesaria para ver la magnitud de la lesión y los medios de fijación o osteosíntesis, básicamente lo principal o el gol estándar, son reducciones abiertas más fijaciones internas. El tutor o fijador externo es otra alternativa para lesiones muy complejas, ¿no? Esta imagen que ustedes ven aquí, yo bajé de un texto, tomé a foto un texto, que me llamó muchísimo la atención. Miren, le ponen placas y esto parece un alfiletero. Por todo lado, agujas de Kirchner tratando de reducir lo mejor posible la superficie de la articulación para salvar la articulación, porque si no hacemos una buena reducción, una buena estabilización, este paciente va a tener un mal pronóstico y va a desarrollar una artritis y una artrosis postraumática. Incluso actualmente ahora muchos centros de alta complejidad están ya utilizando artroscopio para ver cómo queda. O sea, le terminan de hacer la reducción, todo esto como ustedes ven bajo visión con rayos X, el intensificador de imagen, y luego le colocan el intensificador, la lente de la artroscopía para ver por dentro de la articulación.
Y la verdad, hay casos tan severos que miren que parece esto una ferretería. Puesto tanto placa y tornillo por todo lado. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. ¿Las agujas de Kirchner qué tiempo deben permanecer? Bueno, las agujas de Kirchner siempre son materiales que se los debe colocar de manera temporal. Yo, por ejemplo, a este nivel únicamente son para reducir y estabilizar. Salvo el caso que sea un fragmento muy pequeño que tú no puedes poner, no hay como poner un tornillo, no puedes poner un tornillo, le colocamos una aguja. Espérense un ratito. Voy aquí, creo que tengo, estoy en mi consultorio aquí, creo que tengo un tornillo. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar, por aquí tengo. Yo tengo ni que ferretería también por aquí. Ok. Los tornillos, que ustedes ya se imaginan, ¿no? Tienen una punta y tienen una rosca. La cabeza tiene de manera hexagonal, tiene una forma hexagonal y como ustedes pueden ver tiene un gancho. Cuando el fragmento es muy pequeñito, le colocamos agujas de Kirchner. Les voy a mostrar cómo es una aguja de Kirchner, voy a aprovechar ya para enseñarles qué es una aguja de Kirchner. Aquí tengo mi material. Déjenme un minutito sacar mi material aquí. Bueno, hay que tener todo, ahorita se me cayó una cosa, pero no importa. Miren, esto es una aguja de Kirchner o un clavo de Kirchner o los Kawai que se ven en inglés. Estas agujas tienen una punta, entonces si comparamos con un tornillo, mira, si comparamos con un tornillo, tienen diámetros. Esta puede llegar a 2.5 grueso, pero si ustedes se fijan, con un tornillo es mucho más delgadito. Y el clavo, uno siempre tiene que tener clavos aquí listos por alguna emergencia. No sé si ustedes avanzan, a ver, voy a ponerles en la cámara. No sé si avancen, a ver, no creo. El clavo no es como una punta, como un clavo, no. El clavo tiene una forma triangular, una forma biselada especial. ¿Ven? Es diseñado, este clavo, por ejemplo, es chévere porque tiene, miren, ambos extremos tiene punta. Entonces no me permite usar todo el clavo y usarlo varias veces de ambos lados para hacer reducciones y ligación. Esta es una aguja o un clavo de Kirchner. Generalmente vienen de este diámetro, ustedes pueden ver. Y son delgaditos. Hay más delgados, por supuesto. Sí tengo más delgados. Les voy a mostrarles. Y mira, pueden ser tan delgados como este, y si comparamos con esto, miren, van a ver ahí la diferencia de diámetros, ¿sí ven?
la diferencia de diámetros. Y este, por ejemplo, que es también, miren, largo, miren la longitud, hay casi 30 centímetros de largo, también tiene una filo, una punta en el extremo y el otro extremo. Este, por ejemplo, es de 0.8, es bien finito. ¿Para qué? Por ejemplo, mira, para fracturas de falange, fracturas de metacarpianos, ¿ve? Estos clavos van bien, una fractura de falange va muy bien. Son agujas que vienen en diferentes grados. Entonces, esta aguja, por ejemplo, básicamente hueso grande puede ser provisional. Le colocamos y le sacamos solo para estabilizar. Y si es un fragmento muy pequeño, podemos utilizar diferente diámetro. Lo impactamos y le cortamos al ras con un cortadora de clavos. Cortamos al ras para que quede dentro del hueso. ¿Puede utilizarse y quedar dentro del hueso? Sí, también puede quedar dentro del hueso. ¿Ok? Vamos a ver, sigamos. Vamos con las fracturas del tobillo. Miren, las fracturas del tobillo básicamente se pueden dar por dos mecanismos. Un trauma directo, un golpe a ese nivel, pero también básicamente por un trauma directo de fuerzas de rotación. Entonces, muchas personas a veces dicen, se cayó, se tropezó y se rompió el tobillo. Pero ¿cómo puede ser que se caiga y se rompan los huesos del tobillo solo cayendo? Muchas veces el mecanismo de rotación implica un gran mecanismo que puede fracturar. Utilizamos una clasificación anatómica en unimaleolar, bimaleolar o trimaleolar. Unimaleolar, básicamente, en la que vemos comprometido o bien el maleolo medial o bien el lateral. Bimaleolar, cuando vemos los dos maleolos comprometidos, medial y lateral o medial y posterior. Y trimaleolar, cuando vemos comprometidos los tres maleolos, el maleolo medial, el maleolo lateral y el maleolo posterior. Una de las cosas más importantes cuando hay una fractura de tobillo y que siempre está en una controversia es esto de verificar la estabilidad y la conservación de la sindesmosis. La inmovilización del tobillo, de las fracturas o lesiones del tobillo, deben ser con una férula suropédica. Pero ojo, una buena férula suropédica. Y miren, advertirle a los pacientes que estas inmovilizaciones, primero, son provisionales y segundo, que no hay como pisar. Miren, por ejemplo, esta imagen es una férula Made residente del IES, ¿no? Made residente del IES. Entonces, miren, le puso un estoquinete, que es este vendaje que ustedes pueden ver aquí, hasta arriba, de manera exagerada, y se le ocurrió poner la venda de yeso únicamente, miren, por encima del tobillo hasta el pie. Una locura. Y si ustedes se fijan un poquito, van a ver este palito amarillo. Entonces, este paciente probablemente le explicó, probablemente no le explicaron, bueno, no sé, utilizó este bastón para apoyar. Y este paciente, imagínense, llega a la emergencia caminando, apoyando la férula. Eso no puede ser porque la férula no es diseñada para eso. No soporta la carga de peso, se rompe, ¿no? Uno de los compromisos que debemos recordar siempre cuando hay un trauma a nivel del tobillo es justamente recordar los ligamentos que unen a este tobillo, ¿no? Entonces, lesiones como, por ejemplo, una inversión, una pronación, rotación externa, pronación, supinación o abducción son mecanismos que ya vamos a ver, que van a comprometer a los ligamentos. Y a veces estos ligamentos pueden o bien romperse por el trauma indirecto o provocar fracturas por tracción o avulsión a nivel del maleolo medial, sobre todo del maleolo medial, y a nivel lateral nosotros nos fijamos mucho en la sindesmosis. ¿Qué es la sindesmosis o mortaja? Es la articulación tibio-peronea distal más los ligamentos tibio-peroneo anterior, la membrana enterósea y los ligamentos tibio-peroneo posteriores.
Esta es una clasificación de Dennis Weber, en la cual básicamente habla sobre la dirección del trauma. Doctor, perdón que le interrumpa, ¿puede volver a repetir lo que dijo anterior, lo de la sindesmosis, y por qué dijo que era discutido lo de verificar la estabilidad y la conservación? Ya voy a eso, ya voy a eso. Bueno, la sindesmosis es la articulación tibio-peronea distal, es la con sus ligamentos, con sus ligamentos. El peroneo, el tibio peroneo anterior, mira, a este nivel, a este nivel. Esta es la sindesmosis. Les voy a dibujar. Aquí se da la sindesmosis, a este nivel, a este nivel. Entonces aquí está tibio peroneo anterior, luego por detrás está el tibio peroneo posterior y aquí viene la membrana interósea. Entonces, todo lo que es la tibio peronea distal y con sus membranas, hablamos de la sindesmosis, ¿ok? Ya, gracias. Esta clasificación, por ejemplo, de Dennis Weber, nos indica la dirección, por ejemplo, del pie. Si el pie está en una inversión, eversión o una traslación lateral, puede fracturar el malleolo medial, el malleolo lateral, y una presencia de ruptura de ligamentos o, por ejemplo, el deltoideo. La posición del pie, hay la clasificación de Lange-Hansen, es una clasificación que básicamente se da por la posición del pie y el movimiento de la deformidad. Dos movimientos, la posición del pie y la dirección del pie que toma después, ¿no? Ejemplo, si está supinado y aducto o supinado y en rotación externa. Pueden pronosticarse diferentes patrones de fractura, ¿sí? Supinado en rotación externa o supinado y aducto se van a ver comprometidos los manos, ¿no? O pronado. Entonces, miren, eso nos sirve mucho para la reducción, pero básicamente lo vamos a dividir en fracturas unimaleolares, bimaleolares y trimaleolares. Ahora, el tratamiento, también le repito, vamos a ver con la presencia o no de una lesión de la sindesmosis. Ya vamos a ver. Entonces, miren, tratamiento. El malleolo medial, si está sin desplazar, se va a colocar una férula o una bota de yeso corta. Si está desplazada, podemos ponerle alambres, placas, tornillos, etc. El malleolo lateral, sin desplazar, podemos utilizar una escayola, pero si está desplazada, una placa tercio de caña más tornillos. Y el malleolo posterior, miren, el malleolo posterior, si incluye más del 25% de la superficie articular, debe ser reducido, ¿no? Entonces, las fracturas bimalleolares siempre van a ser de tratamiento quirúrgico, reducción abierta más osteosíntesis. Y las fracturas trimalleolares, que son mucho más inestables o conocidas como las fracturas de Cotton, el tratamiento igual es quirúrgico. Entonces, vamos a ver cuál justamente es las fracturas que Germania pregunta, ¿cuáles son esas de controversia? Mira, fracturas en la... nuevamente me equivoco. Aplasto mal, estoy en la otra computadora. Fracturas en las cuales vamos a encontrar, mira, solo la fractura del malleolo lateral, ¿no? Fracturas solo del malleolo lateral. Entonces, estas fracturas también van a ser importantes porque estas fracturas puede estar comprometida o no la sindesmosis. Ya vamos a explicar cómo es esto. Bueno, clínicamente, miren, son pacientes que sufrieron una caída, un tropezón con una supinación, o sea, una inversión del pie y rotación del cuerpo. Gira el cuerpo, mecanismo de rotación contra el tobillo. O puede ser supinación o pronado y en rotación interna, que el pie se invierte hacia afuera y cae y rota todo el cuerpo como punto de eje el tobillo. Esto clínicamente se traduce en un edema marcado a nivel del tobillo o malleolas, medial o lateral,
limitación funcional y crépito. Ojo, es por eso que es importante que cuando tenemos un esguince del tobillo, tenemos que tener cuidado porque muchas veces los pacientes pueden subestimar o minimizar esta lesión y el paciente puede tener una fractura. Una fractura unimalleolar no desplazada o mínimamente desplazada puede permitir caminar. Y de hecho yo he tenido casos aquí que han venido caminando, se han hecho las radiografías y hemos tenido la fractura. Y muchas veces los pacientes no creen porque la teoría de ellos es de que si estuviera roto no pudiera caminar. Pero no es así. Sí se puede caminar. Cuando hay una fractura unimalleolar. Cuando es bimalleolar y trimalleolar, es demasiado inestable y el paciente ya no puede caminar. Entonces tenemos la controversia en la lesión unimalleolar, sobre todo del malleolo lateral, la relación con los ligamentos tibio peroneo anterior, posterior y la membrana interósea, o sea, la sindesmosis o la mortaja, que también se la conoce. Entonces, en este punto, vamos a distinguir que cuando tenemos la clínica, debemos pedir radiografías AP lateral, o bien en esta imagen que ustedes están viendo aquí, la AP verdadera. La AP verdadera, recuerden que el pie está en una rotación interna de 45 grados y el rayo cae justo en dirección de la sindesmosis y podemos ver y cuantificar la sindesmosis si está abierta o no está abierta. ¿Cómo es eso de está abierta o no está abierta? Pues hacemos una medición aquí, ¿no? Si tenemos de 5 milímetros o más de 5 milímetros, como en este caso, mira que tiene una fractura aquí, sabemos que es una fractura que se ha desplazado y que ha roto los ligamentos a nivel de la sindesmosis. Por lo tanto, es una fractura inestable que amerita tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la controversia? Porque muchas veces una fractura mínimamente desplazada se podría manejar bien con tratamiento quirúrgico. Hay maniobras en las cuales se puede someter a inversión y a rotación para ver la estabilidad. Yo la verdad creo que desde mi punto de vista muy personal, le digo, mi experiencia en esto, diría que hacer eso sí va a lograr desplazar la fractura. Y eso puede haber una controversia, porque el paciente, al ver en una radiografía, obviamente va a querer que lo operen, no va a aceptar ningún tratamiento que sea un yeso. A mí me pasó, les cuento una vez, trabajando en el seguro, tuve un paciente con un desplazamiento mínimo del peroné, era estable, ¿no? Pero se fue se fue a la Santinés y un traumatólogo le hizo una fuerte inversión y obviamente con la fuerte rotación desplazó la fractura. Le tomó los rayos X, le convenció al paciente y bueno, le terminó operando y cobrándole sus miles de dólares. Esta es la controversia, Germán, que decía, de la presencia o no, o de la integridad o no de la sindesmosis, ¿no? Yo particularmente les diré con mi experiencia que yo esto lo valoro de manera intraoperatoria. Cuando hago el abordaje, llego y veo los ligamentos. Si los ligamentos los veo rotos, hago una fijación del peroné que ya van a ver. Y si no los veo rotos, como una pinza, tracciono. Hago el peroné a ver si se desplaza o se abre. Si se desplaza o se abre, significa que está rota, es inestable y hay que fijar la sindesmosis. Entonces, hay tratamientos, entonces, ojo con lo que les digo, las fracturas a nivel del tobillo, sobre todo del malleolo lateral, hay que valorar la integridad de la sindesmosis. Estas fracturas del peroné también las podemos clasificar, miren, en infrasindesmales, que son por debajo de la sindesmosis, transindesmales, que son consideradas los 5 centímetros, transindesmales, y las suprasindesmales. ¿Okay? Entonces voy a poner aquí. ¿Ya? Las fracturas también pueden. Ahora, miren,
En esta clasificación, las fracturas infrasindesmales no van a tener compromiso de la sindesmosis. Y muchas veces estas fracturas con un mínimo desplazamiento, con un yeso, van muy bien, no necesitan operarse. Pero ojo con las transindesmales, porque la mayoría de ellas, al ser transindesmal, con este mecanismo de rotación, lo más seguro es que está lesionada la sindesmosis y hay que operar y fijar. Las suprasindesmales también nos indican que hay ruptura ligamentaria y por lo tanto también es de indicación quirúrgica. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Y chicas? Sí, doctor. Sí. Bravo, ya les estoy enseñando. Ya voy a terminar ahora. Déjenme borro esto. Entonces, miren, suprasindesmal, por encima de la sindesmosis, transindesmal e infrasindesmal. Las infrasindesmal, sin desplazamiento, un tratamiento conservador van bien. Las transindesmal, es preferible hacer un tratamiento quirúrgico, igual que las suprasindesmal. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Una reducción abierta. Bisturí, abrimos y colocamos una placa y tornillos. ¿Sí ven? Placa y tornillos. Y al maleolo medial le colocamos, podemos colocarle tornillos, clavos, alambre, cerclaje, mini placas. Y miren, fíjense en esto de aquí. Si ustedes se fijan en esto de aquí, van a ver esto de aquí, miren, este tornillito. ¿Sí ven? Este tornillito es un tornillo que es un tornillo normal, es como un tornillo que le hacemos tres, pero nosotros le llamamos transindesmal o sindesmótico, o de la sindesmosis. ¿Qué hace este tornillo? Miren, es tricortical, tres cortezas. Va de la corteza lateral del peroné a la corteza medial del peroné, lo atraviesa y se va hacia la corteza lateral de la tibia y atornillamos. ¿Qué hace este tornillo? Lo que hace es cerrar, fijar la articulación tibio-peronea distal para que permita que los ligamentos se reduzcan y hagan una fibrosis y quede nuevamente estabilizada la sindesmosis. Al maleolo lateral le podemos poner placas, tornillos, clavos, alambre, miren, al maleolo medial. El maleolo, cuando hay fracturas de maleolo medial, estas fracturas, como ustedes ven, si se desplazan, van a ser de indicación quirúrgica porque son fracturas intraarticulares. Y generalmente se dan a este nivel, en este punto, que se lo conoce como la axila del tobillo, ¿sí? La axila del tobillo. ¿Ok? Esa es la axila del tobillo, que es el punto entre dos ejes, el eje transversal y el eje vertical a nivel de la articulación del tobillo. Entonces acá, miren, es una fractura intraarticular desplazada, entonces el tratamiento es quirúrgico. Y acá, miren, tenemos para quedar claro el concepto de qué es una fractura del maleolo posterior. En una visión lateral, en la lateral, vemos la superficie, miren, distal de la tibia, ¿eh? Y aquí vemos esta fractura, ustedes ven, comprometiendo este extremo distal, ¿eh? Y aquí este se lo conoce como el maleolo posterior, ¿ya? Maleolo posterior. Conoce como el maleolo posterior. Este maleolo, si llegamos a más del 25% de la superficie articular, digamos más del 25%, más del 25% de la superficie articular es quirúrgico. Es quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hacemos una medición de la superficie, ¿eh? Cogemos la mitad, esto es el 50%, entonces vemos, y esto dividimos una cuarta parte, y aquí tenemos el 25%, ¿sí ven? Entonces, si tenemos más del 25%, o sea, si la fractura viene aquí o aquí,
la indicación es quirúrgica, ahí hay que operar. Menos del 25% con la reducción a veces es suficiente, con una reducción o estabilización, maniobras de reducción es suficiente. ¿Ya? Entonces, miren, este caso es un paciente que operé cuando trabajaba en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Robo Social. Y ustedes pueden ver acá, miren la fractura miren la fractura en la posterior desplazada y mira acá ya prácticamente bien reducido. ¿Sí notan la diferencia? Entonces, esto hace que la estabilidad, miren, esto hace que la estabilidad que se haya reducido. Mira, aquí prácticamente ves 1 o 2 milímetros y mira, totalmente reducido el maleolo posterior. Por lo tanto, acá no merita cirugía. Pues está en menos del 25%, con esta maniobra se reduce y se estabiliza y no necesita intervención. Si es más del 25%, entonces hacemos un abordaje posterior, entramos por atrás, reducimos y ponemos tornillos. Le ponemos tornillos para reducir, ¿ya? Si es más del 25% o de compromiso de la superficie. ¿Ok? Sigamos. Las fracturas superiores, miren, las fracturas de tobillo o lesiones en el tobillo, ojo, hay que tener cuidado porque pueden ir desde un esguince hasta una ruptura ligamentaria o fracturas cuyo compromiso es, miren, clínicamente el paciente tiene una lesión, clínicamente el paciente tiene un esguince con dolor, edema, limitación funcional del tobillo, pero también te dice, doctor, también me duele cerca de la rodilla. Entonces siempre hay que escuchar al paciente porque el paciente dice, me duele el tobillo, no puedo caminar, y de hecho el examen físico ustedes lo ven con edema, dolor, limitación funcional, claudicación a la marcha, pero con dolor proximal. Entonces la rayos X nos puede revelar una fractura proximal. Y esta imagen que ustedes ven acá, que les traigo esta imagen, es una imagen rara, ustedes no van a ver muy comúnmente, en la cual, mira, no hay fractura, pero miren ustedes el espacio interarticular, ¿se ve? En la apertura. Entonces puedes ver que la cúpula del astrágalo, incluso hay un aumento del tamaño entre lo que es la superficie del maleolo medial con la cúpula astragalina. Entonces quiere decir que aquí está rota la sintesis. Mira, esto está roto. Se ha roto y se ha abierto la articulación. Por lo tanto, esto que ustedes ven aquí, a pesar de que no tiene fractura, también es quirúrgico. Hay que operar. Hay que entrar y reducir. Se puede hacer una reducción cerrada. Intentar una reducción cerrada con pinzas y un tornillo percutáneo. Y si no funciona, toca abrir. Hay que hacer un abordaje, abrir, reducir y estabilizar con todo, ¿no? Entonces es importante valorar la estabilidad de la sintesmosis y ver si es quirúrgico o no es quirúrgico, ¿no? Entonces, miren, este paciente, ¿qué decidí hacerle? Es un paciente que, miren, ¿qué decidí hacerle? Pues le hice una reducción abierta. Bueno, este no es el mismo caso, es una fractura. Es una fractura, mira. En ese paciente tiene una fractura aquí, le coloqué la placa y mira, siempre se pone este tornillito de aquí, ustedes ven aquí, que es un tornillito transintesmal que va a través de la sintesmosis para reducir y estabilizar el maleolo, perdón, la sintesmosis. ¿Ok? Sigamos. Entonces hay fracturas así, mira que hay compromiso de la meseta, entonces hay que pedir tomografía. Y este es un caso cuando hay una fractura del maleolo posterior, hacemos un abordaje posterior, mira, y colocamos una placa posterior. Aquí, tú ves aquí, hay una placa posterior. Acá esos ejemplos de fracturas con tornillos interfragmentarios y la sintesmosis. Placa, mira esta placa que puede ser percutánea sin abrir, solo fijar aproximado y distal y clavos de abajo. Y este es un caso, miren, que yo operé hace muchos años. Este es un caso que nosotros cuando digo los traumatólogos vemos muy frecuente. Este es un caso, miren, de un paciente de Santa Isabel más allá. Yo creo que aquí hay alguien de Santa Isabel o no.
no hay desanexado. Entonces tú puedes ver aquí, mira que la fractura estuvo aquí, y esto que ustedes ven aquí, esta partecita de aquí, es ya callo, ya consolidado, ya consolidado. Entonces este paciente, miren, se fracturó el tobillo, pero decidió irse donde un sobador por San Pizarro. Y pueden ver ustedes el eje totalmente angulada, la fractura del peroné. Mira, aquí tiene que estar el malleolo medial, y mira dónde está el malleolo medial, está acá, ¿ves? Está acá. Entonces tú puedes ver que aquí hay una apertura. Y mira, miren la superficie del astrágalo. El astrágalo está, en vez de estar paralelo, está inclinado, ¿ves? Está inclinado. Y aquí también la superficie de la tibia también parece que está lesionada. Entonces tenemos un tobillo con una secuela de una fractura consolidada o mal consolidada, o una consolidación viciosa de fractura de tobillo, que ameritaba hacer una cirugía. Se le operé. ¿Qué se hace ahí? Osteotomía. ¿Qué significa? Cortamos el hueso como volviéramos a romper todo para poner en su sitio con placa y tornillos. ¿Okay? Las fracturas del astrágalo son las fracturas en las cuales vamos a dividir en fracturas del cuerpo, del cuello y de la cabeza, en fracturas intra y extraarticulares. Estas fracturas, si son intraarticulares, son quirúrgicas. Si son extraarticulares, debemos ver el desplazamiento. Un punto muy importante es el cuello. El cuello es la zona biomecánica más débil del pie, el tobillo, perdón, el astrágalo, donde el cuello se fractura y se desplaza. Y cuando hay este problema de fractura y más el desplazamiento, hay un gran riesgo de necrosis avascular de la cabeza del astrágalo. Entonces, mira, aquí medimos, vemos que hay un desplazamiento y una fractura, entonces le hacemos una reducción abierta y una fijación con múltiples tornillos. ¿Ves? Le ponemos tornillos de acuerdo a la estabilidad para reducir y estabilidad, pero ojo, con riesgo de que el riesgo igual es de que se necrose, haga una fractura de necrosis. Las fracturas de calcáneo pueden ser generalmente traumas de alta energía caídos de pie o en pie, en el cual en el talón todo el peso del cuerpo cae al talón y fractura. Estas fracturas van a producir edema, dolor, limitación que vamos a dividir en fracturas extraarticulares o versus intraarticulares. Nosotros siempre medimos los ángulos de las superficies articulares para ver cuánto se ha desplazado, se ha impactado o acortado el calcáneo. Siempre, oigan esto por favor, acuérdense, siempre una fractura de calcáneo amerita tomografía, porque nunca en los rayos X nunca en los rayos X vamos a alegar cuantificar qué tan grave está y si hay o no la presencia de un trauma a nivel de la superficie articular. Este es un caso que yo operé. Miren, se hace un abordaje lateral, se pone estos clavos de Kirchner para separar la piel y se utiliza una placa especial. Bueno, eso lo hacía cuando estaba en el Seguro Social, operé a este paciente. Miren, esta es una imagen intraoperatoria de esa cirugía, en la cual yo valoro y veo cómo está cómo está el hueso, cómo está la altura, y mira cómo gana y recupera la arquitectura del calcáneo, ¿no? Y esta es una imagen que veo solo rara vez, se puede poner solo todo, ¿ok? Los otros huesos del tarso, siempre vamos a recordar la estabilidad de dos articulaciones. La articulación del Lindström y la articulación de Chopin. Un trauma a nivel del pie en el cual hay un intenso dolor, edema, limitación o crépito óseo, debemos descartar que no se sume la inestabilidad producto de las fracturas de luxofracturas o fracturas que comprometen al Lindström y Chopin. ¿Por qué? Porque en esas fracturas el tratamiento es quirúrgico y fijar los huesos. O sea, poner tornillos o clavos entre los huesos, no dentro del hueso, sino
también entre los huesos para estabilizar y se fibrose estas articulaciones, disfra y chopar. Los metatarsianos y los falanges de los dedos se trata igual que todo hueso largo, ¿sí? La misma clasificación y con clavitos, con agujitas de Kirchner, ¿no? Los metatarsianos podemos utilizar una agujita de Kirchner como esta de aquí, o versus, miren, la aguja de Kirchner que utilizamos para manos, que es mucho más finita, esa es la diferencia, ¿ok? Preguntas, hemos terminado ya fracturas de miembro inferior, terminada, ¿sí? De aquí vamos a ver luxaciones. ¿Preguntas? Doctor, no sé si tal vez nos podría como que indicar cuáles son las indicaciones para realizar una osteotomía. Osteotomía. No, las osteotomías se hace para ya cuando está consolidada la fractura. El hueso ya está consolidado en buena o mala posición. Eso es osteotomía. Coger con un escoplo o un aparato, martillo y romper, o sierra y romper el hueso otra vez. Eso es una osteotomía. Doctor, una pregunta. En todos estos casos de fractura del calcáneo, fractura del tarso, metatarsianos y dedos del pie, uso una suropédica para inmovilización. Suropédica, sí, correcto. Suropédica. En todas ellas. Menos en dedos. En dedos no. En dedos va la sindactilia. Ahora me acuerdo de eso, cierto, chicos. Quedamos, verán. Cierto, me estoy olvidando. A ver. Mi hermana ya les va a comunicar. Pero quedamos, verán. Nos vamos a ver. Ya voy a hacer todo el trámite estas 3 semanas para que nos faciliten el auditorio. ¿Sí? El auditorio, un aula bien grande, ustedes me pueden ver. Lo preferible es el auditorio porque es grande, cada uno separado, y vamos a necesitar lo siguiente. Ahora me acuerdo todo esto, porque yo me sé olvidar. Tienen que ustedes llevar los materiales, ¿sí? ¿En qué consisten materiales? Yesos, guatas, venda de gasa, esparadrapo, vendas elásticas, ¿ok? Entonces, a ver, podemos hacer de 2 maneras las inmovilidades. Y ahí vamos a ver la sintactilia que les iba a decir. La sintactilia es unir a un dedo del pie fracturado junto con el sano, los unimos. Y al sano se lo utiliza como una muletilla, como una muleta para inmovilizarlo hasta que consolide. Las fracturas a veces más consolidadas de los dedos del pie muy pocas veces ofrecen malas consolidaciones que van a traer algún tipo de problema. Raras veces, digo, no significa que nunca, rara vez. Por ejemplo, una fractura desplazada y angulada que quede del dedo pequeño del pie no tiene ninguna significación, no va a tener ningún problema, salvo el caso que sea un tal grado de angulación que provoque una callosidad o dolor o roce con el calzado y provoca dolor, pero rara vez hoy. Si se le coloca una buena sindactilia, no tiene por qué pasar eso. Entonces, los dedos del pie, sindactilia, el resto, férula suropédica. Entonces, ustedes consiguen este material y ahí voy a necesitar 2 personas que vayan con camisetas y otro en ropa corta, shorts o cortos, para enseñarles inmovilización de miembro superior y miembro inferior. Férula digital si quieren que les enseñe de mano, pero yo creo que solo una imagen es suficiente, y las sindactilias les puedo enseñar. Listo, con eso ya tenemos todos miembros. Entonces, no sé si podremos hacer en parejas, no lo sé, o simplemente me ven a mí cómo hago, les voy enseñando, ahí hacen todas las preguntas que quieran hacer y aprender. Nos va a demorar una hora y media máximo nos va a demorar este día martes que vamos a ver. ¿Ok? Si ustedes están de acuerdo. No les voy a tomar lista, el que no quiera ir, no vaya, no tengo ningún problema. Aquí
ya ustedes son grandecitos, no tengo por qué estarles exigiendo nada. Si ustedes quieren ir, vayan. Si ustedes no quieren, vayan. Es la buena voluntad mía de ir y enseñarles. Si no quiero ir, el que no quiere ir, no vaya, no pasa nada, no les voy a calificar, ni les voy a tomar lista. De los que están, estamos, y hacemos con los que estamos. Les enseño bien, porque, Germania, yo particularmente, con ustedes, termino esa, les tomo examen y les deseo la mejor de las suertes. Yo no me voy a comprometer a darles otras clases, de charla, yo no me voy a comprometer, yo estoy con bastante trabajo en la facultad, aquí en la clínica, que ya no me pidan más. Así que vamos a hacer eso si ustedes están de acuerdo. ¿Ok? Sigamos entonces, sigamos. Vamos a hablar... Doctor, yo tengo una pregunta. Usted mencionó que en la fractura va a intentar reducción cerrada con pinzas y luego placas percutáneas, pero si no funciona va a tratamiento quirúrgico, pero se supone que en sindesmosis la indicación es quirúrgica de uno. Cuando hay lesión de la sindesmosis siempre es quirúrgico. Yo particular, a ver, ¿qué quiero decir con eso? Miren, todo el tiempo hay quien está diseñando, experimentando y tratando de hacer técnicas mínimamente invasivas, o sea, placas percutáneas. Yo particularmente les digo, no, o sea, podría hacerlo, pero yo no lo hago. Yo en mi práctica no lo hago. Yo prefiero abrir, ver bien, poner bien la placa, los tornillos, estar seguro y listo. A mí me ha ido bien, todos mis pacientes operados me han ido muy bien, yo no he tenido complicaciones de desplazamiento, me han ido muy bien. Que sí, en la mujercita queda una cicatriz grande, sí, eso sí. En un varón también quedan cicatrices grandes, pero bueno, ahí con un buen tatuaje y un dragón, suficiente, pasa. Pero 1000 veces prefiero que quede bien estabilizado el tobillo antes de que quede mal estabilizado. Ojo, hay técnicas. Sé que alguien aquí, creo que en el seguro, hay uno que pasa una placa deslizante, no sé qué. Para mí, así diga que hay estudios, para mí, nada. Yo no hago eso. Una plaquita deslizante con 2 tornillitos arriba, 2 tornillitos abajo, que eso es suficiente, que no sé qué. Nada. Es preferible bueno conocido que malo por conocer. ¿Ya? Es preferible bueno conocido que malo por conocer. Yo prefiero lo que hago, que me ha ido muy bien, los resultados son muy buenos, no voy a cambiar de técnica. Pero de que existe quienes te hagan, que vos vayas y digas, mira, esta técnica desplazada, con plaquita deslizante que va perfecto. Ojo con esos. Miren, ¿saben cuándo ustedes saben que alguien miente? Cuando van a un congreso y ven un artículo, ven un caso, ven un tema y le preguntan al médico y le dice, al traumatólogo y les dice, ¿y cómo le va con esta placa? No, esta técnica es lo mejor, excelente. ¿Cuántas complicaciones ha tenido? Ninguna. No he tenido ninguna complicación. Mentira. Y ahí es mentira. Toda técnica, absolutamente toda técnica, tiene complicaciones. ¿Sí? O puede tener errores. Por eso no existe una técnica eficaz para siempre. No existe, no hay. Toda cirugía puede existir complicaciones. Entonces, cuando uno ve a un cirujano y le dice y le pregunta, bueno, ¿y esta técnica cuántas complicaciones ha tenido? ¿Cuántas veces se le ha desplazado? No, yo he operado 50, 100 y nunca se me ha desplazado. Mentira, eso es mentira. Eso no existe. Un trabajo honesto siempre va a reportar algún tipo de complicación. No existe una técnica infalible para todos, no existe, no hay. Entonces cada uno va fabricando su experiencia y su trabajo. Yo particularmente les digo, abro placa de tornillos, la sindesmo está rota, paso un tornillo transindesmal y listo. Viendo bien que todo quede bien, listo. Y como les dije, en esto del pilón tibial, incluso ahora, hay quienes están ya haciendo con artroscopía, o sea, le ponen la lente intraarticular para ver que todo quede bien separadito, para decirle al paciente, hey, quedó bien operadito y está muy bien. Algo que no hacemos aquí, que yo creo que en un futuro muy cercano lo comenzaremos a adaptar todos a hacer.
A mí la verdad sí me gusta trauma, a mí me gusta mucho trauma. He hecho cuando trabajaba en los hospitales públicos, he hecho bastante trauma, como ustedes ven hay muchos casos, la verdad, clavos he puesto todos los clavos, no tengo fotos me robaron 2 computadoras, ahí se me fueron un montón de fotos, hubiera puesto más fotos para que vean. Me gusta bastante el trauma, por eso les digo que para mí una reducción abierta, aplicación interna está bien. ¿Ok? Vamos con luxación. Vamos con luxación. Miren, las luxaciones, pongámosle. ¿La luxación qué es? Es una lesión traumática de la articulación en la cual hay una descoaptación total y estable de la superficie articular. Esa es una luxación. Una subluxación es solo una descoaptación de cierta parte que no es completa de la articulación. Cuando hay una luxación debemos recordar que hay una lesión de cápsula, ligamento, sinovial, músculo, elementos neurovasculares están comprometidos o se pueden comprometer. Las dificultades en la reducción, la inestabilidad de luxaciones ya reducidas, atrofias musculares, rigidez, calcificaciones heterotópicas o lesiones neurológicas pueden ser complicaciones graves de este tipo de traumas. ¿Qué circunstancias van a favorecer a una luxación? Bueno, básicamente su anatomía, cuando hay una precaria contención entre una superficie y otra. Casos de una laxitud cápsulo-ligamentada, el grado de potencia muscular y la violencia ejercida a nivel de la articulación. ¿Cuál es el síntoma principal? El dolor. Miren, cuando un paciente se luxa por primera vez, el dolor es tan intenso que el paciente entra en emergencia desesperado, angustiado, quiere que le ayuden, pide ayuda, por favor, ayúdeme, gritando y llorando. Entonces es un trauma agudo. Ojo, pero también hay casos, miren, en pacientes que entran en la emergencia tranquilos, se sientan, en el seguro están esperando su turno, entran tranquilos y se sientan y dicen, bueno, señor, ¿qué le pasa? Ah, dice, se me salió el hombro. ¿Cómo se me salió el hombro? Y con la mucha, muy tranquilo. Entonces ustedes, al ver eso y ver la radiografía y efectivamente comprobar que está luxado el hombro, deben recordar que esos pacientes muy probablemente ya tengan múltiples luxaciones, por lo tanto, la sensibilidad del dolor se disminuye notablemente. Entonces, en ese caso, creer a un paciente que es la primera vez es mentir. Obviamente, la impotencia funcional y la deformidad que puede haber a nivel de la articulación con aumento de volumen, edema o pérdida de los ejes. La radiografía, ojo con esto, siempre debemos pedir rayos X antes y después de la reducción para diagnóstico de que se ha logrado la reducción y para ver o descartar problemas de lesiones óseas. Ejemplo, una fractura del troquíter, una luxación de hombro, una fractura del reborde condyloide, una luxación posterior de cadera, una fractura de la epitroclea, una luxación del codo, o incluso una luxación del codo también puede dar una fractura de la coronoides. Entonces siempre, acuérdense de esto, siempre rayos X antes y rayos X después, siempre, ¿no? Entonces miren, es imposible que un sobador tenga estos conocimientos, ¿no? Entonces ustedes ellos están que hablan como locos, una bestialidad de fuerza, y van a terminar lesionando la articulación o provocando fracturas o incluso lesiones neurovasculares. ¿Cuál es el pronóstico? Miren, toda luxación, cualquiera que esta vez sea, debe ser considerada de pronóstico grave. Entonces, varias son las circunstancias que deben ser consideradas. ¿Qué puede estarse posterior? La rigidez, miositis osificante, lesiones neurológicas o lesiones vasculares. Tratamiento. Miren, las luxaciones son una urgencia. Hay que reducir inmediatamente. Caso contrario, el paciente no va a controlar el dolor, no le va a pasar el dolor, va a haber mayor extensión de daños ligamentarios, rupturas, va a haber distensión de la cápsula articular
y puede haber lo peor, un daño neurovascular. Si no lo reducimos, ese daño va a traer como consecuencia grave complicaciones con incluso pérdida de vida. Entonces, primero, una urgencia. Segundo, un diagnóstico correcto con radiografías correctas. Inmediatamente reconocemos la clínica es complicaciones, vamos al centro. Podemos hacer anestesia general o local, dependiendo de la articulación. Maniobras suaves e inteligentes realizadas con experiencia, con experiencia. Hay que saber cómo reducir y cuánta energía imprimir en la articulación para poderla reducir. Una inmovilización adecuada, que ya vamos a ir a hablar de eso, y una rehabilitación funcional. Miren, esto es importantísimo, la rehabilitación es importante. Y lo digo particularmente porque yo soy un paciente que sufrió una luxación. Yo tuve una luxación posterior de hombro, no me pregunte cómo fue, tuve una luxación posterior de hombro y realmente yo tuve que pasar meses para recuperarme porque tuve una luxofractura de hombro, de mi hombro izquierdo, y tuve que pasar mucho tiempo de rehabilitación y en el gimnasio para recuperar fuerza y que ahora mi hombro esté total. Vamos con la luxación escapulohumeral. Esto justamente es una de las articulaciones, la número 1 en luxarse, debido a esta congruencia ósea, en la cual tenemos una cabeza grandota, que es el húmero, y una cápsula y una superficie articular de la glenoides pequeña. Entonces, ¿qué mecanismos de producción? Básicamente vamos a ver traumatismos directos, aplicados directamente en la cara posterior o anterior del hombro. Entonces, un accidente de tránsito en que hay un trauma, golpe directo en la parte anterior y produzca una traslación de la cabeza del húmero posterior, o un trauma de posterior que haga la traslación de la luxación o de la cabeza del húmero hacia anterior. Y los mecanismos indirectos, que son los más comunes. El más común, miren, abducción y rotación externa. Abducción y rotación externa, ¿no? Entonces el paciente puede sufrir una caída y hace movimiento brusco, o incluso hay llaves, ¿no? Los que les gusta, las que les gusta, los que nos gustan las artes marciales. Podemos ver que hay llaves en las cuales pueden hacer abducción y una brusca rotación externa que puede provocar, por lo tanto, la luxación de hombro número 1, la anterior. La clasificación de las luxaciones del hombro se da por la posición del húmero en relación con la glenoides. Cuando la cabeza del húmero está delante, anterior inferior de la glenoides, es la luxación anterior. Y esta representa el 95% de las luxaciones. La luxación posterior son muy raras, y esas luxaciones, miren, yo nunca había visto una luxación, les soy franco, nunca había visto una luxación posterior hasta que me pasó a mí. Es más, tanto nos confundimos porque cuando uno hace los rayos X, aparentemente no está luxada la luxación. Y es justamente eso lo que un poco hace difícil el diagnóstico solo con rayos X, sino más la clínica. Entonces, miren, la cabeza del húmero está hacia posterior en la. Hay luxaciones también inferiores y hay luxaciones también transtorácicas, las cuales yo nunca he visto. Básicamente estas tres, ¿no? ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es el diagnóstico? La deformidad y la limitación. El paciente, miren, llega a emergencia sosteniendo su brazo con dolor. Miren la fascia, es un paciente que yo la atendí, le reduje con su fascia, y vamos a encontrar al examen físico el signo del machetazo y el signo de la charretera. Entonces el machetazo significa que podemos meter nuestros dedos, los dedos aquí, ¿sí ven? Fíjense por favor, ahí metemos nuestros dedos, podemos introducir nuestros dedos justo por debajo del acromio clavicular, metemos, ¿ven? Y si ven ustedes cómo se dibuja una pequeña como fosa aquí, entonces nos indica que hay una luxación. Ese es el signo del hachazo, que podemos meter el dedo ahí, los dedos ahí. El signo de la charretera
La charretera son esto que utilizan los militares a los lados. El signo de la charretera, en cambio, miren, viene así y así. ¿Eh? Este es el signo de la charretera. Entonces aquí tenemos un paciente con una luxación anterior de hombro. Entonces en una posterior también hay el signo de la charretera, más aún porque se meten con los dedos, pero no están tan descendidos, ¿no? A veces no se nota, en cambio, se ve el signo del hachazo, pero no el de la charretera. Tratamiento. Entonces recuerden, paciente con intenso dolor, deformidad, signo del hachazo, signo de la charretera, rayos X, AP o perfil de escápula. Acuérdense, AP y perfil de escápula. Tratamiento, maniobras suaves, debe ser sobre todo hecho con alguien con experiencia que ya ha hecho algunas reducciones. Uno de los métodos más utilizados anteriormente era el método hipocrático. Este método se llama así porque fue Hipócrates justamente quien lo desarrolló, lo describió. Entonces pueden darse cuenta cuán viejo es el manejo o el diagnóstico o el tratamiento de estas lesiones, ¿no? ¿Y cómo consiste en esto? En colocamos, miren, nuestro pie a nivel de la axila y hacemos una tracción longitudinal. Yo la verdad particularmente muy pocas veces hago esta técnica porque se ha descrito que si se hace muy brusca y una mala posición puede comprometer aún más la articulación. O sea, en otras palabras, esta técnica se ha demostrado que tiene más complicaciones en la articulación, pudiendo provocar fracturas. Entonces, y una de las que sí hago yo particularmente, ustedes pueden elegir o pueden ver muchas más, pero hay más técnicas. Yo les doy las dos básicas, ¿no? La de Hipócrates y la de Cochel. Entonces, la de Cochel básicamente es una tracción, una rotación externa leve. Entonces, ¿qué vamos a traccionar y hacerle así? No, suave, traccionar, rotar, aducir y una rotación interna. Nuevamente, miren, tracción longitudinal, o sea, traccionamos, tracción longitudinal, una rota, y mientras traccionamos longitudinalmente, rotamos suavemente externo. Y a veces se siente el plac articular como que se reduce, y luego aducimos, hacemos aducción y una rotación interna. Y ahí se siente un plac y ya está reducido, ¿no? Vamos a ver, déjame ver si tengo aquí un video para conversar. Vamos a ver un video de YouTube. Entonces miren, siempre podemos tener la flexión del brazo para tener un punto más fijo para traccionar constante y fijamente. No les voy a negar, se necesita fuerza para realizar esas maniobras, se necesita fuerza. Así sea un viejito, un mayorcito, se necesita fuerza para ello, ¿no? Entonces, miren, traccionamos, hacemos suavemente rotación externa, tampoco es que vamos a virarle, ¿no? Suavemente traccionamos y luego aducimos y hacemos rotación interna. Esta es una maniobra de Cochel, ¿ok? La maniobra de Cochel. Complicaciones. Miren, estos pacientes pueden presentar una lesión del nervio circunflejo, fracturas si se hace en una mala posición con el troquíter, y necrosis avascular. Pueden presentarse necrosis avascular en estos pacientes, ¿no? Siempre hay que tener un chequeo de las articulaciones, incluso recuerden que esta complicación puede darse años después. Depende, para hacer una reducción
de un hombro depende mucho de la edad. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? Miren, si alguno de ustedes, señoritas, señores, jóvenes, que todavía están guambritos, se caen y se luxan el hombro jugando indoor fútbol, básquet, lo que ustedes quieran, o por último ya en alguna pelea, si se luxan, hacer una reducción sin anestesia es imposible. Y depende mucho de la musculatura del paciente. Si el paciente tiene buena musculatura y buen tono muscular, es imposible hacer una reducción en emergencia. ¿Sí? Es imposible, no hay cómo. Necesariamente toca llevarlo a quirófano para que lo entuben y lo den anestesia general, se relaje y podamos reducir. Caso contrario, en la emergencia, a un joven deportista que tenga buena musculatura, ponerle, sedarlo, dormirlo y traccionarlo no es recomendable. ¿Por qué? Porque primero, muy probablemente no puedan reducir. Segundo, muchas maniobras muy fuertes pueden dar complicaciones como fracturas. Y la reducción debe ser firme y suave. Para ello necesitamos saber la técnica, tener fuerza y aplicarla de manera correcta para reducir. Caso contrario, en cambio, diferente es un adulto mayor o un niño. Un adulto mayor, ya ustedes saben, tiene menos tono muscular, menos fuerza muscular, entonces ellos sí los podemos poner vía venosa, un midazolam, alprazolam, y con oxígeno, yo les pongo, por ejemplo, anestesia, en el signo del hachazo, ahí meto mis dedos, pongo alcoholcito y les inyecto de 10 a 20 centímetros de silocaína y hago la maniobra. Como son mayores, en emergencia suelen ir muy bien, pero tampoco significa que siempre van a resultar. Muy pocas veces, en adultos mayores me refiero, nos toca ir a quirófano cuando es una fractura muy grave, ¿no? Espero que haya quedado claro. Vamos con el codo, luxaciones del codo. Miren, esta corresponde a la más frecuente después de la del hombro, y ello especialmente siempre en niños. Anatómicamente es una articulación muy estable, fuerte, con buena cápsula, poderosos ligamentos, y está cubierta en la cara anterior por músculo, el braquial anterior, el nervio mediano, arteria braquial, y por detrás el nervio cubital. Entonces, esta sí puede presentar lesiones neurovasculares. Mecanismo de luxación ocurre con una caída de bruces, con un apoyo fuerte con la mano, contra el suelo, el codo semiflexo, y esta energía se transmite en bloque de la mano, muñeca y antebrazo hacia el codo, ¿no? Entonces, también hay otros casos que puede ser una caída de espaldas, con el codo extendido, también puede presentar. Entonces, la luxación del codo, depende mucho de la caída, que generalmente es, como le digo, hacia anterior, con el codo semiflexo, y la deformidad que se da a este nivel es justamente lo que provoca dolor, deformidad y bloqueo articular, limitación funcional, ¿no? Clínicamente, miren cómo se ve, ¿no? Pongámoslo aquí para ver. Clínicamente, ¿cómo se ve? Miren, esta es una deformidad posterior que es la más frecuente del codo. Entonces tú puedes ver esta notable deformidad, este hundimiento posterior, y mira, el bloqueado, el paciente no puede extender ni flexionar, está bloqueado. Medio puede algo hacer un poquito de extensión, pero está bloqueado, ¿no? Entonces esta es la clínica de un paciente con luxación de codo. Ahora, la clasificación. Esta se da de acuerdo a la posición del cúbito y radio en relación al húmero. Cuando está por detrás, que es la más común, detrás del húmero, es una luxación posterior. Si está por delante, es una luxación anterior. Si está medial, es una luxación, medial es una luxación medial. Y si está lateral, una luxación lateral de codo. Y pueden estar combinados, o sea, una posteromedial, posterolateral y una divergente en que los dos huesos se separan. Es rarísima, yo nunca he visto. Entonces, igual, una emergencia, una urgencia, hay que atender inmediatamente, hay que poner para el dolor, de ver si es joven, buena musculatura o adulto mayor, generalmente vamos a ver en niños. Entonces hay que hacer maniobras de reducción,
no utilizar mucha fuerza, no utilizar mucha palanca, hacer de manera delicada. Ojo, una de las complicaciones más frecuentes en el codo es la miositis osificante. ¿Qué quiere decir esto? Que controles después vemos que los músculos alrededor de la articulación comienzan a presentarse como calcificación, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Siempre hay que hacer ejercicios activos para ir recuperando movilidad, porque siempre lo que vamos a tener es una limitación aquí a la extensión, no a la flexión. Uno pensará que lo que le limita es la flexión. No, estos pacientes pueden tener un bloqueo, sobre todo a la extensión por una sinovitis inflamación, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Ya vimos clínicamente esto, ¿no? Vamos a ver cómo se ve, cómo se hace una reducción de codo. A ver, déjenme ver acá. Codo, ya. Aquí está. Entonces el codo, entonces la luxación del codo, miren, la luxación del codo tenemos siempre pedir una ayuda. Una persona va a tener, no a traccionar, sino a mantener, evitar que la tracción que realicemos para el antebrazo y la mano, que es una tracción siguiendo la dirección de la deformidad. O sea, no tenemos que extender el codo ni flexionar el codo, sino en el mismo trayecto de la deformidad hacemos una tracción longitudinal. Pero tenemos que tener una persona que nos haga una contratracción. ¿Qué significa? Que nosotros no alemos. Si alamos y no hay alguien allá, nosotros podemos hacer muy fuerte y el paciente caerse de la camilla. Entonces, mire, una persona nos ayuda a traccionar y otra tracciona longitudinalmente, suave, sin hacer movimientos de flexo-extensión. Ojo, cuidado con eso, porque el paciente puede fracturarse la coronoides o puede fracturarse el olecranon. Entonces hacemos tracción longitudinal y se siente un block, como un resalte. Se siente un resalte y eso nos indica que ya está reducida la luxación. Y siempre, ojo, siempre recuerden rayos X de control. Siempre de control, antes y después de la reducción. Entonces debemos recordar que aquí se puede complicar. ¿Por qué? Porque puede haber lesión vascular, lesión neurológica, fracturas del olecranon coronoides o la miositis osificante. Vamos a hablar de la luxación traumática de la cadera. Miren, esto básicamente siempre es importante de diferenciar porque estas articulaciones se pueden presentar con fractura, o bien de la cabeza o bien del acetábulo o locotín. Está introducida, miren, la articulación de la cadera, miren, aquí tengo una cadera, la articulación de la cadera tiene la característica que tiene una muy buena anatomía, por eso es muy raro que se luxe esta articulación. Y debemos recordar que esta está sostenida o inmersa en una cápsula y ligamentos y músculos, y todo ello se ve comprometido cuando se luxa, ¿no? La etiopatogenia, ¿cómo se produce una luxación de cadera? Básicamente depende de la posición en la rodilla y de la dirección del trauma, ¿no? Si tenemos una rodilla flexionada y la energía, mira, cae en la parte interna de la rodilla, está sentado, ejemplo, está sentado en el carro, como copiloto o piloto, y está un poco abducta, abierta las piernas, y la energía, un trauma de un choque frontal, la energía golpea la cara antero-interna de la rodilla, la energía se transmite hacia la cadera y esto puede provocar una antero-interna. Si provoca ahí, puede provocar una luxación anterior. Si el trauma golpea, en cambio, antero-lateral a la rodilla, la energía y un poco, ojo, y la rodilla y el miembro inferior en neutro o en aducción y golpea a nivel anterolateral, se da una energía, se produce una luxación posterior de la cadera. Repito, depende de la posición de la rodilla y de la dirección del trauma.
Si el trauma, si está, miembro inferior está abducto, ligeramente abducto, y la energía se va en la cara anterointerna de la rodilla, la energía puede provocar una luxación anterior. Si se va, en cambio, en neutro o las rodillas están en aducción y la energía va, la dirección de la energía anterolateral, puede producir una luxación posterior del eje. Entonces, clínicamente tenemos dos posiciones. Miren, que el paciente llega a la emergencia en esta actitud. Miembro acortado, rodilla flexa, miembro aducto. Esta se la conoce como la posición o la postura, la actitud púdica, como que tapa sus partes íntimas, ¿no? Esta es la imagen típica de una luxación posterior de cadera. Y se ve así, miren, el paciente está aquí y está así cruzado. Si ven, cruzas, como que cierra la rodilla, ¿no? Y la cadera, mira, la cadera se ubica, el hueso del fémur se ubica hacia posterior. Y es por eso que siempre las radiografías son importantes para verificar que no se haya producido una luxación, perdón, una fractura. Se sube una fractura en el cotilo posterior, en la pared posterior o en el pilar posterior de la cervical. La otra postura, la postura impúdica. Mira que en cambio está flexa la cadera, totalmente flexa, 90 grados, está abducta, abierta las piernas y rotada externamente. Esta se conoce como la postura impúdica. En cambio, vuelta que está amostrando. Entonces, este es el cambio y el paciente llega así, sin poder mover la articulación, con intenso dolor, gritando del dolor, y entonces tenemos una luxación anterior de cadera. Y mira, la cabeza se coloca antero-inferior. Ahí va la luxación anterior de cadera. Y este es un paciente, el único que yo he visto en 10 años con una luxación anterior de cadera, ¿no? Posteriores hay pocas y más se ve en prótesis, pero luxaciones anteriores, miren, poquísimas. Este es un caso que yo le atendí cuando estaba en el seguro. Mira el paciente, mírale la cara, está sufriendo, está llorando, mírale así como está, con la pierna abierta, ¿no? Porque muchos dijeran, sube a la camilla, ciérrale las piernas. No puedes, es imposible, no hay cómo mover esa cadera. Entonces esos pacientes tienen una luxa. Mira, esta es una imagen típica, ¿ves? Abriendo las piernas, ¿ves? Una posición impúdica y una luxación anterior de cadera, ¿no? Técnicas de reducción. La técnica de reducción básicamente, miren, vamos a necesitar siempre dos personas. Una persona que va a fijar la pelvis, va a estar en la parte superior fijando la pelvis porque vamos a traccionar. La técnica de Bigelow, mira, básicamente es tracción longitudinal con rotaciones de la rodilla y el miembro hasta que sentamos el clan y entre la de Bigelow. La reducción de Alice es igual una tracción longitudinal con una maniobra. Mira, la otra persona mete una tracción del miembro a nivel proximal y estabilizando la pelvis con rotación. La técnica de Stimson, yo nunca la he hecho, simplemente les voy a mencionar, es con boca abajo el paciente y movimiento. Yo la verdad esta nunca la he hecho ni la recomendaría, porque para eso necesitas trasladar. Muchas veces podemos hacer las reducciones en la misma camilla o en el suelo. ¿Por qué? Porque otra persona tiene que subirse a la mesa de quirófano y estar cogiendo la pelvis, entonces es más fácil en el suelo. Y ojo con lo que les digo esto. Esta luxación siempre es con anestesia general. No hay cómo hacer con anestesia local ni sedado. No hay cómo. Tiene que ser en quirófano. ¿Ah? ¿Y eso qué le ha pasado? Ya. Vamos a ver. Indicaciones para la reducción abierta. ¿Cuándo tenemos que operar esto? Cuando no se logre la reducción, cuando no se pueda mantener una reducción estable. ¿O qué quiere decir eso? Que reducimos y nuevamente se luxa. Después de la reducción se hace evidente un déficit definitivo, completo, nervio motor o sensorial. Ojo, porque ahí puede haber un atrapamiento del nervio o parte vascular.
Y en la cadera yo diría que también es indicación quirúrgica si el paciente presenta una fractura del acetábulo o una fractura de la cabeza con cuerpos óseos libres dentro de la articulación. También si hay un daño circulatorio distal y si la isquemia persiste después de la expulsión. ¿Ok? ¿Preguntas? Híjole, ya estoy cansado. Vamos, terminemos ya. Articulación acromioclavicular. Miren, esos son los resultados de fuerzas aplicadas hacia abajo sobre el acromio, o sea, una caída sobre la cúpula del hombro. Aquí hay una lesión de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares, se pueden romper y la clavícula se desplaza hacia superior. Entonces aquí el ligamento acromioclavicular, la cápsula articular se cortan, el desplazamiento es siempre proximal y en los ligamentos coracoclaviculares el desplazamiento clavicular es superior, ¿no? Entonces esta es la clasificación de Rodwood, en la cual miren la tipo 1 es simplemente una disrupción o movimiento de la articulación. La tipo 2 ya hay una ruptura, se desplaza un 50% la clavícula. La tipo 3 es un desplazamiento ya de casi el 100% con ruptura de ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares. La tipo 4, miren, es una hacia posterior, se luxa, pero es hacia posterior. La tipo 5 es una luxación con una deformidad notoria, grandísima, gran deformidad, desplazamiento tremendo. Y la tipo 6, en cambio, es una inversa, que se desplaza la clavícula hacia abajo, por debajo del tendón conjunto, o sea, por debajo de la coracoides. Las radiografías. Pedimos una AP de hombro, no es necesario el axial, pero con la característica que podemos pedir una P con carga de peso. En la carga de peso nos va a ver qué tanto está comprometido los ligamentos. Si todavía están los ligamentos presentes, no va a haber diferencia, no se va a desplazar la carga. Pero si están rotos, se va a desplazar la carga, ¿no? Las técnicas, hay varias, porque son quirúrgicas, dependiendo. Si está fracturado y hay una fractura, con un compromiso de la luxación, el tratamiento es quirúrgico. Sobre todo a partir de la articulación, a partir del grado 3. 3, 4, 5 y 6 son quirúrgicos. ¿Ok? ¿Y esto qué es? Ahí. Miren, este es un caso que operé a principios de año, antes de la pandemia. Este es un caso, miren, de una adulta mayor con una luxación recidivante de hombro. Mira, llega conmigo a la consulta después de haber ido donde el sobador, por varias ocasiones el sobador, sin lograr reducir la articulación. Como era una adulta mayor, intenté en emergencia, aquí en la clínica, intenté hacer una reducción cerrada, pero la verdad fracasé. ¿Y por qué fracasé? Mira, porque el sobador hizo una palanca y lo que provocó es un hundimiento, una fractura, un hundimiento de la cabeza del húmero, impactando y bloqueando totalmente la articulación. Mira, totalmente bloqueada la articulación, ¿ves? Entonces aquí, bueno, no tengo ahorita el video para mostrarles. Qué pena, no tengo el video. Bueno, lo que hice fue una reducción abierta. Le abrí y le hice la reducción de esta, ¿no? No tengo el video aquí, lamentablemente. Entonces, mira, al mes la paciente regresa, le hice un abordaje deltopectoral. Miren, aquí tienen el abordaje, miren, deltopectoral. Le hice una reducción abierta y le hice una técnica de Latallet. La técnica de Latallet es ponerle unos tornillos con un hueso en la coracoides, la desplazamos hacia la glenoides para evitar que se vuelva a luxar. Entonces le hice 2 cirugías a ella. Le reduje la luxación y le estabilicé con una técnica que es hueso más tornillos, la técnica de Latallet, para que no se vuelva a luxar. Entonces mira, ella al mes operada, mira, ya está recuperando rango de movimiento. Tiene que hacer mucha fisioterapia para recuperar y mira, lamentablemente eso es lo que pasa en nuestro medio. La gente se opera, ya está allí y cree que ya se curó. Y nunca más volvió esta paciente conmigo a hacerse controlar. Debió venir para seguir haciéndolo.
Vamos con la luxación de rodilla. Dios, si estaba lejos, ya estoy cansado de hablar. ¿Ah? Doctor, una pregunta. Dime. En estas luxaciones, como dice que la paciente no volvió, si hubiese vuelto, ella hubiese estado indicada como que rehabilitación con ejercicio de baja intensidad, o puede Por que haya supuesto. tenido una complicación por lo que ya fue tratada después. Por supuesto, ahí teníamos que hacer ejercicios progresivos de fuerza. Mira ahí, al mes, casi sin hacer mucho fisioterapia, mira cuánto rango volvió a mover sin dolor, ya no le dolía. Antes era totalmente bloqueada la articulación con dolor. La tibia en relación al fémur. Si la tibia está anterior, es una luxación anterior. Si la tibia está hacia posterior, es una luxación posterior. Ahora, estas pueden ser anterior, posterior, medial, lateral, rotatoria o combinadas. Entonces tenemos, miren, anterior, posterior, medial, lateral y rotatorias. Estas son unas verdaderas emergencias ortopédicas. ¿Por qué? Porque estas pueden presentar daños vasculares entre el 0 al 40%. ¿Y esto es debido a qué? A la anatomía. A nivel posterior, recuerda, pasa la arteria poplitea, ¿no? A nivel posterior pasa la arteria poplitea, la tienes aquí, la arteria poplitea, y cuando se luxa, esta arteria puede locarse, puede colapsar o puede provocar pseudos aneurismas. Doctor, perdón, en la clasificación dijo en base a la tibia, Sí, porque veo que está posterior, entonces por eso, ¿no ves? Aquí está, mira, aquí está, ¿no ves? Tibia está posterior al fémur, posterior. Tibia está anterior al fémur, anterior. Tibia está medial al fémur, medial. Tibia está lateral al fémur, lateral. Y rotatoria es una combinación. La rodilla luxada, entonces miren, cuando está luxada tenemos que ver qué, pulsos, valorar los pulsos y utilizar estudios de imagen como la ecografía o el ecodoppler o una angiografía o un angiotac también nos puede ayudar, lo que estemos y lo tengamos a disposición de manera inmediata. Entonces un eco es lo más rápido rápido acceso, rápido movimiento y podemos ver si hay una alteración. Si los pulsos están ausentes o no hay flujo en el ecodoppler, entonces tenemos un colapso y es importante entrar primerito a reducir. Muchas veces en la reducción logramos calmar ese colapso vascular y mejora. Y si no lo hacemos, perdón, tenemos que llamar al cirujano vascular. Algunos centros utilizan los índices tobillo-brazo y las arteriografías para ver este tipo de cosas. Entonces, ojo, miren esto, las tasas de amputación pueden ser hasta del 11%. En la reparación, si la reparación vascular no se realiza dentro de las 6 horas y esta aumenta al 86%, si la reparación se retrasa más de 5. Miren, por eso la luxación de la rodilla es lo más grave que puede haber y lo más urgente que hay que intervenir. Hay que reducir ya, antes que se complique la vitalidad. Las lesiones nerviosas ocurren un 16% a 43% de las dislocaciones de la rodilla y el nervio peroneal se la lesiona con mayor frecuencia. La reducción a veces es muy sencilla, con una sola tracción longitudinal se logra eso. Se debe a veces aspirar la hemartrosis y la inmovilizamos en una extensión completa, puede ser con una férula suromalleolar, inguinomalleolar. Y el estado neurocirculatorio debe ser siempre verificado de 5 a 7 días, porque puede haber una lesión en la íntima y provocar luego posterior un pseudoaneurisma o un bloqueo posterior o trombos en la lesión a nivel de la arteria. Si se reluxa, tenemos que colocar clavos, miren, para mantener la estabilidad, lo cual es raro, pero si pasa eso, significa, miren, que todo, cápsula y ligamentos cruzados están rotos, por lo tanto es muy inestable. Y necesitamos fijar eso hasta que se enfríe la articulación y luego proceder a retirar y a reconstruir. Podemos utilizar también un fijador externo si la luxación es expuesta. Si la luxación es posterolateral, debe haber una luxación irreductible. Y también recuerden,
revisar, porque en estos casos los cruzados y los colaterales se lesionan, ¿no? Bueno, esta es una clasificación de acuerdo a las lesiones de los ligamentos, pero simplemente les menciono. Hay cirujanos que han abogado por unas reparaciones tempranas de las lesiones y la resonancia magnética es la herramienta que nos va a ayudar a evaluar la integridad de estas estructuras osteoligamentares. Tratamiento, entonces, una urgencia, de entrada una reducción cerrada, una inmovilización con férula, resonancia magnética y a las 2-3 semanas, miren, ya cirugía cuando hayamos detectado que nada más se rompe y un gran protocolo de rehabilitación. ¿Okay? Y para finalizar, el tobillo. Las luxaciones de tobillo sin fractura del mayor mediano lateral o del labio anterior o posterior superficial son extremadamente raras. Por lo tanto, estas generalmente son luxofracturas. Se puede ver, miren, la deformidad hacia medial o hacia lateral, ¿ve? Hacia medial o hacia lateral. Y siempre las radiografías para ver la posición y la integridad del peso. Pero lamentablemente siempre se van a acompañar de luxofracturas, ¿no? Y eso cambia totalmente su vida. La clasificación se da por la posición del pie o del astrágalo en relación a la tibia. Si el astrágalo está hacia anterior, luxación anterior. Si está hacia posterior, luxación posterior. Si está hacia medial o está lateral y combinadas. Posterior medial, posterior lateral, anterior medial. ¿Ok? Veamos un video. Entonces ahí ejercemos generalmente tracción longitudinal y vamos en sentido inverso, ¿sí ven? Esa es una reducción, ¿vieron? Vamos a repetir, miren, esa es una reducción, vamos en sentido inverso a la característica. Entonces, obviamente le colocamos anestesia a ese paciente, hay que colocarle anestesia intraarticular, mira, tracción longitudinal, y si está abducto, aducto. Y si está abducto, pues en sentido opuesto, ¿no? Y es por eso que estas luxaciones van a ser importantes, porque acá se van a romper ligamentos. El deltoideo, el tibio talar, ligamentos tibiolares anteriores, posteriores. Por lo tanto, va a haber muy probablemente estos pacientes hay que hacer una reevaluación por una inestabilidad. Y dentro de esa estabilidad debemos recordar la sindesmosis. ¿Ven? La sindesmosis, ¿qué es lo que acabamos de ver en fracturas de tobillo? ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? La articulación tibio-peronea distal con los ligamentos, que se lo conoce también como mortaja. ¿Qué es la mortaja? Carolina Rivera. ¿Qué es la mortaja, Carolina Rivera? ¿Está durmiendo, Carolina? Listo, Carolina no está en clase. Tienes falta, Carolina. Juan Fernando Sánchez. ¿Cómo le va, Doc? ¿Qué es la mortaja? Es con lo que se envuelven a los cadáveres, si no estoy mal. Exactamente. Recuerden, la mortaja es lo que se envuelve a los cadáveres y justamente por esta imagen es que se le designó a esta parte, se le llama también la mortaja o la proyección de mortaja, que es la supresión interna, para ver esta parte. ¿Ok? Listo. Terminemos.